Podría decir que esto se veía venir, no hay que ser mago para intuir que se va a volver un tema también de campaña, el tema de la injerencia versus el nacionalismo. Incluso creo, Mauricio, que lo estábamos comentando ayer, pero le añade un punto adicional Marco Rubio con esta declaración. Ojo, le preguntaron, pero usted ve cuál es su respuesta. ¿Vamos a garantizar elecciones libres y justas? Bueno, la cosa sigue siendo cada vez como más certera, o lo dicen cada vez más de frente cuando les hablan de Colombia desde los Estados Unidos. Pero sabe que ese debate alrededor de si en la política moderna ese concepto de injerencia ha evolucionado, a mí me parece muy interesante. Todo en la vida evoluciona, evoluciona la política también. Y mire cómo nos decían nuestros analistas que consultamos que sí, que ya esto cada vez se hace más común y los jefes de Estado y los mandatarios pues ya no ocultan sus preferencias. Sí, pues Paula, es que había un tiempo en que las manifestaciones de un gobierno, de un presidente, de un mandatario, se hacían por la vía oficial respecto a las cuestiones de otro país o respecto a las relaciones con otro país, se hacían por la vía diplomática, con comunicados, con etcétera, etcétera. Y digamos que de vez en cuando en alguna entrevista o algún mandatario se refería a la situación de otro país y decía algo que podía ser irregular o que podía caer mal o qué sé yo. Pero con el desarrollo de las redes sociales y la opinadera constante y permanente, más de unos que de otros, pero en general de los mandatarios alrededor del mundo, es muy difícil establecer el límite entre la opinión personal y algo que vaya más allá. Los expertos dicen, pues claro, aquí el presidente Trump está señalando una simpatía por uno de los dos candidatos, pero ¿dónde termina su opinión personal, su parecer personal? Y aquí me parece estar oyendo los argumentos del presidente Petro cuando dice que en Colombia, al opinar de política, nadie le puede decir que no puede opinar de política porque es una persona con derecho a la libertad de expresión. Lo mismo se podría decir internacionalmente. ¿Quién le puede impedir a uno u otro opinar de política cuando están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión? Los expertos suelen poner un límite en este caso, porque obviamente uno no puede estirar la libertad de expresión ad infinitum y así garantizar cualquier tipo de intervención. Dicen, si hay financiación de un gobierno extranjero a las campañas de otro gobierno, evidentemente hay injerencia en la política interna. Pero además si hay coerción de algún estilo, la coerción que se puede dar físicamente o con promesas económicas o con restricciones económicas, también sería algún tipo de intervención en política. Y ahí entramos en una zona gris complicadísima, porque hay quienes dicen que señalar que la lista Clinton está allí, la lista de la OFAC, como una cuchilla encima de la cabeza de cualquier miembro del gobierno colombiano que empiece a no reconocer los resultados o a decir que una cosa o a decir la otra, y Estados Unidos pilas, que hay una lista de la OFAC ahí encima, es una manera de ejercer coerción. Habrá otros que dicen, ¿pero por qué? Si la lista de la OFAC lo que está haciendo es poner de presente la implicación de las normas nacionales de los Estados Unidos, entonces ¿qué? ¿Le van a prohibir a Estados Unidos decidir quién bajo su propia reglamentación y legislación está en una lista o está en otra y qué clase de sanciones se pueden tomar? Zonas grises por aquí, zonas grises por allá. Como todo lo jurídico tiene tantas zonas grises y se demoraría tanto tiempo en desarrollarse y estamos a... Ustedes vieron el contador que estamos estrenando, 18 días para la segunda vuelta, pues vámonos a otra reflexión. El presidente Petro se ha referido a las elecciones parlamentarias en Argentina, se ha referido a Lula da Silva frente a Bolsonaro en las elecciones en Brasil, se ha referido a sus simpatías incluso con el gobierno de Nicolás Maduro, se ha referido a las elecciones en México y bueno, pues nadie fue que le cayera así tan con una cuchilla encima a decirle, presidente, no se meta en asuntos externos. Uno como ciudadano querría que ninguna de estas cosas pasara, ni de un lado ni de otro, pero pasan de un lado y pasan del otro. Pero como pasa, Mauricio, de un lado y del otro, la otra pregunta aquí también es, y quizá la más importante de todas, ¿será que este tipo de pronunciamientos influyen en la decisión de voto? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pues Paula, yo creo francamente que puede hacer más daño en la causa de una campaña política del beneficio que puede traer. Ayer estábamos recordando que cuando Donald Trump manifestó sus simpatías explícitas por el candidato de derecha en Canadá, fortaleció al candidato de izquierda que terminó triunfando. Y algo parecido pudo haber sucedido en Hungría con Orbán, cuando Donald Trump manifestó su simpatía y debilitó la candidatura de ese personaje nefasto que es, nefasto a mi parecer, que es Orbán. Y en esa medida depende de la dosis de nacionalismo y sensibilidad nacionalista que haya en cada pueblo. En Colombia se ha incrementado la sensación nacionalista y la sensibilidad nacionalista,
Pero en Colombia, a diferencia de otros países de la región, hay una gran simpatía estructural por los Estados Unidos, aspiracional, si ustedes quieren, económica, si ustedes quieren, lo que quieran, pero el nivel de simpatía por Estados Unidos es importante, con una inmensa cantidad de migrantes colombianos que viven en Estados Unidos. Por lo tanto, no es fácil saber en Colombia si agarraría para un lado o agarraría para otro el hecho de que la gente evalúe a favor o en contra la declaración de Donald Trump.